asambleísta Enrique Herrería. Gracias, señor presidente. En la propia Constitución y en las intervenciones que ha realizado el presidente de la República y los más altos funcionarios del gobierno, incluyendo al CEMPLADES, siempre se ha dicho que el presupuesto general del Estado constituye un pacto social financiero. Hemos entendido tal cosa que para que se realice el presupuesto no solamente se tiene que enviar la proforma a la comisión correspondiente del Legislativo, sino que a más de escuchar los criterios de todos los colectivos sociales, instituciones públicas y también privadas, debería responder a un concienzudo análisis y también ser de lo más austero en las expectativas que genera esta actividad. Lamentablemente, señor presidente, vemos que únicamente las expresiones del presidente de la República y de los altos funcionarios del gobierno quedan solamente en lo declarativo. No vemos que se haya imprimido tales conceptos en la proforma del Estado. Para comenzar, el artículo 286, que lo conocen muy bien los señores asambleístas, dice que no se puede cubrir gasto corriente con deuda. Y nosotros encontramos en esta proforma presupuestaria que de manera inexplicable, porque a partir del año 79, este gobierno que está por cumplir 3 años es el que ha tenido los más altos ingresos por conceptos de exportación de crudo, de petróleo y también por ingresos provenientes de tributos. Sin embargo, de lo cual me permito señalar, señor presidente y honorables legisladores, que el gasto corriente del presupuesto está determinado en 10.179 millones de dólares, mientras que los ingresos permanentes, estamos hablando no de aquellos que se generan con deuda, sino con los tributos como IVA, ICE, etcétera, impuesto a la renta, están en apenas 8.166 millones de dólares, creando una diferencia en el presupuesto de 2.013 millones de dólares. Pero esto de aquí es un cálculo a grosso modo, porque es tan confusa la proforma presupuestaria que todavía no atinamos a saber con exactitud por qué canal van a irse los egresos. Y tampoco no sabemos con exactitud todos los egresos que se van a recibir. Le pongo un ejemplo, señor presidente y honorables legisladores. El señor presidente de la República, en reunión en Guayaquil con los empresarios de todo el país, aseguró que algunos o algunas de las propuestas que se insertaban en el proyecto de reforma tributaria iban a ser excluidos, es decir, iban a haber menos carga tributaria de acuerdo a ese proyecto de ley. Sin embargo, de lo cual nosotros vemos que en esta proforma están todos los tributos que se encuentran en el proyecto de reforma tributaria que todavía no debatimos en esta Asamblea. En consecuencia, si a simple vista entre gasto corriente y los ingresos permanentes tenemos un déficit de 2.013 millones de dólares, cuando disminuyan los ingresos por concepto de que el presidente ha dicho que no los va a imponer, en ese momento el déficit presupuestario será mucho más elevado.
Pero lo que tampoco se entiende, señor presidente, y créame que lo digo a pesar de las radicales diferencias que tiene nuestro bloque con el gobierno, lo que no se entiende es cómo es posible que se haya incluido en la proforma para el año 2010, sí, un pago por concepto de sueldos y salarios al sector público que está en 5.837 millones de dólares. Y sobre esto quiero hacer una pequeña comparación. Los servidores públicos, que somos nosotros también, que recibimos estos pagos por parte del Estado, representamos únicamente el 3.2% de la población ecuatoriana, mientras que los pobres del Ecuador, que son atendidos con el bono del desarrollo, de la pobreza, como se lo quiera llamar, son un gran sector de la población y en este caso lo podemos determinar con cifras exactas en 1.600.000 ecuatorianos. Ese 1.600.000 ecuatorianos, que son los más pobres, reciben, señor presidente, apenas 600 millones de dólares. Con los argumentos que tiene el presidente de la República, que dice que hay que procurar un mayor ingreso para los trabajadores del Ecuador, y antojadizamente lo situó él en 320 dólares, ¿por qué no para equiparar los ingresos que reciben los realmente pobres por parte del Estado ecuatoriano, en vez de entregarle 35 dólares mensuales, fijémosles 320 dólares para cada uno de los pobres del país? Esto luce absolutamente ilógico, pero es la realidad de la política fiscal del economista Rafael Correa. Adicionalmente, quiero hacer notar, señor presidente Rolando Panchana, que el presupuesto, o por lo menos la proforma, este vademecum que ha sido entregado, está incompleto. Tanto es así que está incompleto y que nos impide a los legisladores aprobar esta proforma, que aquí ha sido repartido por un distinguido asambleísta del país, un cuadro en el cual constan los egresos para los organismos seccionales, pero que no se encuentra dentro de la proforma que nos llegó a nosotros en su momento. Y lo grave de este cuadro, que además debo agradecer a nombre de nuestro bloque al legislador que nos lo hizo llegar, es que los egresos de transferencia a favor de los gobiernos autónomos descentralizados están consolidados. Se habla que está en el orden de los 1.700 millones de dólares, pero en la proforma apenas constan 600 para los municipios. En consecuencia, nosotros cuando vayamos a reclamar, estoy diciendo los legisladores que representemos a municipios. Disculpe, un minuto. Termino, señor presidente, porque la Constitución no solamente que nos impone aprobar el presupuesto, sino que nos obliga a hacer un seguimiento del mismo y a una fiscalización de esos recursos que están en el presupuesto. ¿Cómo vamos a responder a los municipios del país cuando el presidente de la República diga que ya no son 1.700 millones, sino que son apenas 600, porque en este presupuesto que nos fue enviado no consta la pormenorización de las entregas? Culmino, señor presidente. Por todas estas inconstitucionalidades, por las evidentes ilegalidades, ni siquiera se cumple
con los porcentajes para salud y para educación. Esta proforma, muy respetuosamente le solicito, señor presidente, devuélvala al Ejecutivo porque es inconstitucional, es ambigua, oscura e inaplicable, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor asambleísta.